¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos a día 11 haciendo la previa de lo que será una nueva fecha, la 19ª fecha de este calendario 2021 de la Fórmula 1 y les llevaremos la previa del Gran Premio de Brasil, más conocido ahora como Gran Premio de San Pablo, debido a algunas políticas impuestas en el régimen político gubernamental del país brasileño. Por eso a partir de ahora, en este año 2021, comenzará a llamarse Gran Premio de la ciudad de San Pablo. Más conocido también por llevarse a cabo en el circuito de Interlagos, un circuito de Interlagos donde tiene mucha historia en la categoría, en la Fórmula 1, y que se lo conoce por donde salieron grandes pilotos, históricos pilotos y campeones pilotos de este país como es Brasil, en el cual se los destaca tanto a Emerson Fittipaldi como también a Nelson Piquet y a quien sino como es Ayrton Senna, estos tres grandes pilotos que tuvo el país vecino de Brasil, que en Latinoamérica hicieron lucirse mucho con sus autos y disfrutar a muchos fanáticos de la Fórmula 1. Como bien les decía, es un circuito histórico, Interlagos, donde en los últimos años podemos destacar muchas rivalidades y también muchas determinantes en el campeonato, porque Brasil, llegados a estos tiempos de fin de calendario, siempre termina siendo decisivo para ver quién termina siendo el campeón de los pilotos y también el campeón de los constructores. Y es así como tenemos que empezar en el año 2008, relacionando un poco el tema con quién fue el campeón finalmente en ese año 2008, luego de un año 2007 donde hubo una gran disputa por quién sería el campeón, que se lo terminó llamando Kimi Raikkonen, y una disputa entre ambos compañeros, como era Fernando Alonso y Lewis Hamilton, un piloto experimentado como Fernando Alonso, que era 2 veces campeón, y un Lewis Hamilton que venía de ser el novato en el año 2007. Bueno, finalmente ese año 2008 allí en Brasil terminaría consagrándose campeón, su primer campeonato en esta Fórmula 1, y obviamente le trae muy buenos recuerdos al piloto británico. Si bien no ganó, le trae buenos recuerdos al piloto británico, que allí con McLaren se llevaría su primer título en su carrera. Y otro de las disputas destacadas de este circuito, obviamente una disputa mucho más reciente, desde el año 2018, como es el caso de lo que sucedió entre el piloto neerlandés, un piloto que recién comenzaba en el año 2018, a 3 años de su debut, ya obviamente situado en Red Bull. Max Verstappen, el piloto neerlandés, tuvo una disputa, un incidente con Esteban Ocon, que iba a bordo del Racing Point allá por esos años. Recordemos, estuvo en Racing Point antes de estar obviamente un año sin estar en la categoría y de estar también en Alpine y Renault. Bueno, estuvo en Racing Point, fue compañero del Checo Pérez, y luego de salir de la recta número 1, el piloto francés terminó tocando al neerlandés y dejándolo sin posibilidades de poder llevarse esa victoria en el año 2018, algo que luego terminaría con algunos problemas fuera de la pista, donde Max Verstappen fue a incriminarle lo que había sucedido. Por suerte no terminó en mayores problemas. Vamos pasando un poco a hacer lo que significa este circuito, destacando cómo son las características de este circuito, haciendo una introducción de lo que podremos ver este próximo fin de semana, donde será un fin de semana interesantísimo, donde estará la tercera posibilidad de ver las carreras sprint en esta Fórmula 1. Recordemos, tuvimos la posibilidad de verlos en Silverstone, también de verlas en Monza, y bueno, esta es la tercera posibilidad aquí en Interlagos. Este próximo fin de semana tendremos el sábado la carrera sprint, una carrera interesantísima que obviamente repartirá puntos a los 3 primeros y que le dará las chances a otros pilotos también que puedan sumar, pueden dar la sorpresa y sumar, sin tener en cuenta obviamente pilotos del escalafón de arriba como son los de Red Bull y Mercedes. Como bien les decía, empezamos un poco con las características, repasando este circuito. Tiene prácticamente 4,3 kilómetros y tiene distintos tipos de... En los 3 sectores tienen distintos tipos de elevación. Este circuito es muy interesante, haciendo un paralelismo con el trazado de México,
de Ciudad de México. Si bien el trazado de Ciudad de México es con mucha mayor elevación, este es el segundo en el calendario con más elevación, con 800 metros de altura a nivel del mar, así que va a ser interesante para ver cómo llegan los autos en la puesta a punto. Luego de un circuito en Ciudad de México donde hubo mucha más altura, veremos si se pueden acoplar mejor los otros monoplazas. El Red Bull la pasó muy bien y casi se llevan 1-2. Bueno, veremos si los otros equipos equiparan un poco la diferencia y la notable diferencia que hizo Max Verstappen frente al resto. Para destacar también tenemos que decir que el próximo domingo correrán 71 vueltas y que en la carrera sprint serán 24. Recordemos que obviamente se corre un tercio de las vueltas de la carrera, que son 100 kilómetros en relación de lo que se hace el domingo con lo que se hace el sábado. Y también para ir finalizando tenemos que destacar dos cosas importantes, como serán los neumáticos y también las zonas de DRS. Tendremos dos zonas de DRS fundamentales para poder propiciar los adelantamientos. Un circuito que, si bien no es imposible adelantar, no es de los que más se puede adelantar, por eso la FIA propicia dos zonas de DRS importantes. La primera será en la recta principal hasta la llegada hasta la S de Senna característica en este circuito de Interlagos. Se le puso S de Senna obviamente por Ayrton Senna, y luego la próxima será en la recta posterior a la S de Senna, llegando hasta la curva número 4. Dos zonas importantísimas para este próximo sábado y domingo de carrera sprint y de carrera obviamente. Y como bien les decía, también otra de las cosas importantes van a ser los neumáticos, obviamente las estrategias. Fue muy interesante cómo se llevaron a cabo las estrategias en el circuito de Ciudad de México. Obviamente en este circuito de Interlagos en Brasil también serán fundamentales para los adelantamientos que no se puedan llegar a hacer en pista, se los realizarán con las estrategias. Y por eso la FIA dictaminó que serán los neumáticos C2, C3 y C4. El C2 es el más duro, el C4 es el más blando, y cabe destacar que es una gama media. Hay 5 tipos de compuestos: C5, C4, C3, C2 y C1. El C1 es el más duro de todos y el C5 es el más blando, por eso es un intermedio que disputó y terminó decidiendo la FIA de utilizar estos 3 compuestos para este fin de semana, que será muy importante para el campeonato. Pasamos a hacer el análisis de cada equipo constructor, de cada escudería, comenzando con Mercedes, que luego de 2 carreras en la cual no sumó con ambos pilotos, la viene teniendo complicada. Valtteri Bottas le salvó lo que podría haber sido la igualdad en los puntos en la tabla de constructores, ya que Max Verstappen y el Checo Pérez vienen sumando monstruosidades en las últimas 3 carreras. Max viene de ganar 2 carreras consecutivas, el Checo Pérez viene de tener 3 tercer puestos consecutivos, y Red Bull viene sumando y de muy buena manera. Por eso tenemos que decir que gracias a la vuelta rápida que tuvo Valtteri Bottas en el circuito de Ciudad de México, le pudo arrebatar ese puntito que sería la igualdad en puntos entre ambos equipos. En estos momentos la marca alemana tiene 478,5 y Red Bull tiene 477,5. Todavía faltan estas 4 carreras y se sumará obviamente las 4 carreras, pero sumado a la carrera sprint, así que es como prácticamente una carrera más, que estos 3 puntos, 2 puntos y 1 punto que recibirán el primero, el segundo y el tercero de la carrera sprint serán fundamentales para ver si se termina definiendo por esa cantidad de puntos o no. Tal vez es un poco más extensa la cantidad, veremos qué depara de este próximo fin de semana. Y tenemos que hacer reflexión con que Mercedes tuvo una carrera bastante floja, debido a que Valtteri Bottas finalmente no pudo meterse en los puntos. ¿Pero por qué no pudo meterse? Por el incidente con Daniel Ricciardo, que terminó Valtteri Bottas, el piloto finlandés, teniendo que entrar a boxes y teniendo que recuperar desde el puesto 18. Fue una carrera que no le salió nada bien al finlandés. Habían tenido un muy buen día sábado los Mercedes, dando el batacazo, haciendo un 1-2 en la clasificación, pero que finalmente el domingo se invirtió todo lo que había pasado el sábado y Red Bull fue muy superior. Si bien
Lewis Hamilton peleó con uñas y dientes intentando darle pelea a Max Verstappen. El piloto neerlandés estuvo sublime y le quedó a Lewis Hamilton defender esa segunda plaza, que si bien se quedó como con gusto a poco, son 3 puntos importantes que tranquilamente podrían haber sido una diferencia de 22 puntos con Max Verstappen, así que obviamente no hay que desprestigiar ni darles por menor importancia a esos 3 puntos que pudo llevarse el piloto británico con referencia al tercer puesto de Sergio El Checo Pérez. Pasamos a hablar de una situación en la cual prácticamente no se esperaba hace 2 carreras antes de llegar a América. Estamos hablando de los Red Bull. Los Red Bull estaban con una diferencia de más de 40 puntos antes de llegar a Austin. Una diferencia que se acortó mucho en las últimas 2 carreras con las 2 victorias de Max Verstappen y obviamente también con los terceros puestos del Checo Pérez, que fueron fundamentales. En las últimas 3 carreras Red Bull sumó 113 puntos, mientras que su rival sumó prácticamente la mitad de lo que sumó la marca austríaca. Por eso la diferencia es de tan solo una unidad. Muy buena la labor de ambos pilotos de Red Bull en las últimas carreras. Y tenemos que hablar un poco de que, obviamente, lo que decíamos, antes de llegar a América, la situación del equipo austríaco era, bueno, si Max puede ganar el título de pilotos es lo importante ahora, pero que con estas últimas 2 carreras tienen al alcance de sus manos también llevarse el título de constructores, que obviamente es algo que irán a buscar, y obviamente teniendo en cuenta cómo es el rendimiento del Red Bull en Brasil, recordando que Max Verstappen se llevó la última edición del Gran Premio de México en el año 2019 y que podría haberse llevado también la del año 2018. Por eso Red Bull va muy confiado a este Gran Premio de San Pablo en busca de más puntos y sacar más puntos en el campeonato de pilotos y también de constructores. Pasamos a hablar de otra lucha, así como hablamos de la de los escuderías y también los pilotos que buscan el campeonato, tenemos que hablar de los que buscan el tercer puesto y de un resurgimiento que en el año pasado no se lo veía posible prácticamente. Estamos hablando de Ferrari porque recuperó el tercer puesto en los constructores con un muy buen ritmo y un muy buen nivel, bastante parejos y regulares de sus 2 pilotos, como es el caso del monegasco Charles Leclerc y también del madrileño Carlos Sainz. Tenemos que decir que Ferrari poco a poco fue sumando puntos y le fue descontando a McLaren, que antes de las vacaciones de agosto tenían un muy buen ritmo con Lando Norris y con un Daniel Ricciardo que había tenido posibilidades, luego tuvo su victoria en Monza, pero finalmente en estos momentos Ferrari le saca 17 puntos a McLaren y que dieron vuelta la situación por completo. Tenemos que destacar que obviamente Ferrari es una escudería con mucha historia y veremos cómo determina sus 2 pilotos este final de año. La diferencia entre ambos es de 7 puntos y medio, es una diferencia muy corta y veremos si el duelo de egos termina siendo mayor que el duelo con McLaren, Ferrari-McLaren, o el duelo de egos dentro de la misma escudería de Ferrari. Esperemos que den show obviamente y que tengan su mejor rendimiento ambos pilotos, que por ahora lo están demostrando y muy bien en este año 2021 y que aprietan mucho a los equipos de arriba como son Red Bull y Mercedes. Por ahora y todavía en este año 2021 no tuvieron serias chances de poder ganar un gran premio. Si bien lo tuvo Charles Leclerc en Silverstone o lo tuvo Carlos Sainz la posibilidad de llevárselo en Mónaco, la diferencia era bastante grande con Hamilton y con Verstappen. Por eso las chances claras no estuvieron, pero de cara al año 2022 con este andar del Ferrari, obviamente todos los hinchas tifosi se pueden permitir soñar para un próximo torneo del año 2022. Y como hablamos de la situación de Ferrari, tenemos que hablar de McLaren porque es completamente lo contrario. La situación de ambos pilotos era bastante diferente antes de llegar a las vacaciones de verano, porque Lando Norris había tenido una de sus mejores temporadas, si bien es su tercera temporada en la máxima categoría. Había tenido un rendimiento muy, pero muy bueno, sumando prácticamente en 15 grandes premios consecutivos, peleando por entrar al top 5 en muchos grandes premios y siendo el mejor del resto, hasta que Valtteri Bottas obviamente subió el ritmo, el nivel
y lo superó, luego lo superó el Checo Pérez y ahora se quedó estancado en 150 puntos. Cabe destacar que los McLaren tuvieron su mejor carrera obviamente en Monza cuando hicieron el 1-2 con la victoria de Daniel Ricciardo, pero que luego de eso Lando Norris tuvo en las manos llevarse la victoria en Rusia. Finalmente la estrategia no le funcionó, fue una decisión del piloto que finalmente con el agua no fue lo adecuado y ahí comenzaron a caer. Cabe destacar que Lando Norris, el piloto británico, sumó la misma cantidad de puntos en estas últimas 4 fechas que en la victoria en el segundo puesto en Monza. En Monza sumó 18, bueno, en estas últimas 4 carreras sumó 19, un punto más. Así que es bastante considerable el bajón que tiene Lando Norris y obviamente también el monoplaza. Y de Daniel Ricciardo tenemos que hablar más o menos similar la situación porque la temporada no está siendo regular. Bastante irregular la del piloto australiano, si bien obviamente está llegando a una escudería nueva, adaptarse al monoplaza. Son cosas que le llevan tiempo a los pilotos. La primera mitad del año fue bastante complicada. Cuando llegó la victoria en Monza todos decían, bueno, volvió Ricciardo, volvió el piloto que había hecho sensación en Red Bull, también en Renault haciendo grandes cosas, pero que luego de esa victoria en Monza, en las 4 siguientes carreras, en 2 no pudo entrar a los puntos. Entonces es bastante preocupante la situación de los McLaren. Veremos, obviamente ambos pilotos ya hicieron todas sus penalizaciones, ya cambiaron motores. Eso es una muy buena noticia para la marca británica. Pasamos a hablar de la parrilla, de cómo está la zona de la mitad de la parrilla. Es el caso de Alfa Tauri y Alpine, que están igualados en 106 puntos. Dos situaciones bastante diferentes. Alpine, que viene bastante de capa caída, pero que está por encima de Alfa Tauri debido a la victoria de Esteban Ocon. Y Alfa Tauri, que completamente lo contrario, en México tuvo un muy buen rendimiento, siendo el mejor del resto con Alfa Tauri. Pierre Gasly está teniendo una de sus mejores temporadas en la Fórmula 1. Y cabe destacar que Yuki Tsunoda sorprendió a todos con ese viernes y sábado que tuvo un ritmo impresionante, quedando prácticamente entre los 5 mejores en cada práctica y yendo el zarpazo entrando a la Q3, y tranquilamente podría haber hecho algo más. Obviamente tenía que largar desde el fondo. Finalmente el piloto japonés y novato terminó chocando con Esteban Ocon y tuvo que abandonar, pero que las características del circuito mexicano en relación con las características del circuito brasileño son muy parecidas. Por eso los hinchas italianos de Alfa Tauri se ilusionan con poner a sus 2 pilotos en los puntos y sacarle una ventaja a Alpine, que se encuentra bastante complicado en las últimas carreras. Tan solo en las últimas 3 carreras con sus 2 pilotos sumó 3 puntos. Así que otro de los escuderías que se encuentran bastante complicadas. Y pasamos a terminar un poco con la situación de los equipos, hablando un poco de Aston Martin, porque si bien Vettel tuvo una 7ª posición bastante positiva, muy buena la carrera de Sebastian Vettel en México, adelantando a 2 pilotos, finalmente el rendimiento de Aston Martin no es nada que ver al año 2020. Sebastian Vettel mucho más no pudo hacer. Lance Stroll tuvo una temporada muy irregular y que obviamente el monoplaza no lo acompañó a ninguno de los dos. Y también hay que destacar que sería completamente distinta la situación de Aston Martin si le hubiesen dado esa 2ª posición a Sebastian Vettel en Hungría. Cuando Esteban Ocon ganó, bueno, Sebastian Vettel terminó en la 2ª posición, pero finalmente debido a que tenía menos del combustible reglamentario cuando terminó la carrera, le terminaron quitando los puntos, también el trofeo. Veremos qué sucede en este próximo año 2022. Apunta todo a que Aston Martin pondrá todos los cañones ahí. Ya lo viene diciendo desde antes de las vacaciones de agosto. Veremos si Aston Martin resurge en el próximo año 2022. Y para ir cerrando, obviamente tenemos que hablar de los del fondo de la parrilla. Williams, que en las últimas carreras se sintió bastante la altura y el cambio de características de los circuitos. No le fue muy bien en Austin, tampoco en México, y también será muy similar la situación ahora en Brasil, pero obviamente se mantiene en el 8º puesto con 23 puntos y una diferencia bastante holgada con Alfa Romeo, que son los 9º con 11 puntos, y con una situación que dentro de Alfa Romeo, la marca italiana, están bastante complicados. Por un lado tenemos a Kimi Raikkonen, que son las últimas 4 carreras. Si bien pudo sumar 4 puntos en México, se está acabando la nafta para el gran campeón finlandés
y que hace lo que puede con este Alfa Romeo, que no está en las mejores condiciones. Y por otro lado tenemos a un Antonio Giovinazzi, que la relación con el equipo es cada vez peor. Se le va acabando el tiempo de poder demostrar allí en la marca de Alfa Romeo, y cabe destacar que el piloto italiano se ve cada vez más fuera que dentro en la parrilla de 2022. Así que es una situación bastante similar. Ambos pilotos están en la puerta de salida de la Fórmula 1. Así que es bastante complicado que Alfa Romeo le pueda recortar esos 12 puntos a Williams y obviamente arrebatarle la octava plaza. Y para finalizar tenemos que hablar de Haas, que es un equipo que todavía no pudo sumar ni siquiera un punto, pero que la proyección de Haas de cara al 2022 con sus dos pilotos, Nikita Mazepin y Mick Schumacher, es muy buena. Así que veremos si la estructura del auto 2022 favorece a ambos pilotos para obviamente tener un mejor rendimiento que el que tuvieron este año, que fue bastante lamentable. Vamos llegando al final, pero antes tenemos que destacar datos importantes, como es el tema de quién es el máximo ganador aquí en Interlagos. Es Michael Schumacher con 4 victorias, 2 con la marca de Benetton y 2 con Ferrari. Otro de los datos es que la vuelta más rápida en carrera es de Valtteri Bottas con un 1:10.540. Y tenemos que repasar quiénes son los últimos 6 ganadores de este Gran Premio de Interlagos, porque en 2014 y 2015 la victoria se la llevó arriba de el Mercedes Nico Rosberg, quien obviamente en 2016 sería campeón de la Fórmula 1. En 2016 se la llevó Lewis Hamilton. En 2017 Sebastian Vettel a bordo del Ferrari. En 2018 la tan recordada victoria que podría haber llegado a ser de Max Verstappen, luego del incidente con Esteban Ocon, se la terminó llevando Lewis Hamilton. Y la recordábamos, en 2019 la victoria fue para Max Verstappen, haciendo un poco de relación con lo que puede llegar a pasar. Vamos llegando al final, amigos. Tenemos como novedades que por ahora no se prevé lluvia para este próximo fin de semana, si bien un poco de probabilidad para el día viernes, donde será la clasificación para el sprint, obviamente. Para el sábado y para el domingo no hay probabilidades, así que son buenas noticias para el trazado de Interlagos este próximo fin de semana. Y obviamente tenemos que finalizar con los horarios y con una última noticia que al parecer puede cambiar toda la parrilla del día domingo, porque al parecer, noticias de última hora, es que Lewis Hamilton terminará cambiando el motor de combustión interna. Tendrá que penalizar, todavía no está confirmado, pero es una de las chances que no se descartan y que sería mejor para finalizar un buen campeonato en las últimas 3 carreras. Así que veremos qué pasa este próximo domingo, si finalmente Lewis Hamilton penaliza o no. Y para finalizar, obviamente tenemos que repasar cómo serán los horarios. A partir de mañana serán las prácticas número 1 a partir de las 12:30. Luego tendremos esta clasificación para el sprint a partir de las 16. Pasaremos al sábado porque las prácticas número 2 serán a las 12 del mediodía y la sprint será 16:30, donde serán 24 vueltas en busca de esos 3 puntos que den la victoria de la carrera sprint. Y el domingo sí será la carrera a las 2 de la tarde, una carrera donde habrá muchas sorpresas. Ya lo dijo Fernando Alonso, en Interlagos siempre hay sorpresas, y veremos cuál es la que nos espera para esta fecha 19ª de este año 2021. Llegamos al final, nos reencontramos el próximo domingo con mucho más Vuelta Rápida.